Bienvenidas, bienvenides a los consejos del tío Miguel. Pues el consejo del tío Miguel de esta semana o de estos días está dedicado a sobrepiensa. Sobrepiénsalo todo. Siempre. Siempre que puedas sobrepensar algo, sobrepiénsalo. Como lo hago yo con la subjetividad en el video a continuación. Me puse a hacer una... me puse a hacer una cadena estocástica de Markov. Menos mal que existe Google para que ustedes puedan googlearlo, ¿no? Pero aplicada a la subjetividad, ¿no? Un poco una mezcla bien rara entre ciertos asuntos no cualitativos con asuntos cualitativos, ¿no? De cualidad. Pero lo que quiero decir es que esa cadena la hice un poco para ver ciertos aspectos de la subjetividad, ¿no? Entonces, por aquí tomé apuntes, ¿no? Se trata como algo así como de ciertos desafíos, ¿no? No sé si llamarle desafío, pero más que todo es como ciertos elementos a tomar en cuenta para la constitución de la subjetividad actual, entendiendo subjetividad como la manera en que somos, ¿no? La manera en que está constituido el sujeto, la trama de percepciones de los sujetos, de todos, ¿no? Es decir, cuál es nuestra visión del mundo, cuáles son nuestros valores, por qué sentimos como sentimos, cómo deseamos, cómo necesitamos, ¿no? Cómo expresamos nuestros deseos y necesidades, para decirlo hegelianamente hablando, ¿no? Entonces, tengo aquí varias ideas, ¿no? Lo primero sería la exposición digital, lo segundo, la diversidad sociocultural, lo tercero, las condiciones económicas, lo cuarto, la salud mental y luego desafíos globales, ¿no? Y los desafíos globales los divido en varios subsegmentos, ¿no? Que tienen que ver con el cambio climático, los desafíos de la biodiversidad, la crisis de recursos, que de algún modo son como la misma cosa, pero expresada de modo distinto, la desigualdad económica también, la seguridad alimentaria, que forma parte también de eso, junto a la salud, los conflictos y la violencia, la migración y el desplazamiento forzado, la tecnología y la privacidad, que de algún modo también está relacionado con la primera que hablé de la exposición digital, pero creo que forma parte de esos desafíos también, y la gobernanza global, ¿no? Entendiendo por gobernanza global, resolver problemas de gobernanza global, es decir, los multilaterales, por ejemplo, decidiendo cómo resolver algo, dos países en sus relaciones bilaterales resolviendo un problema fronterizo, es decir, hay como muchos elementos ahí muy puntuales, ¿no? Sin embargo, estos no dejan de ser subelementos de los desafíos globales. Pero entonces, de esa lista, ¿no? Que son 5, es decir, la exposición digital, la diversidad sociocultural, las condiciones económicas, la salud mental y los desafíos globales, todo intercruzado de algún modo, ¿verdad? Pero yo siento que esos son 5 elementos fundamentales para el presente, pero sobre todo para lo que podemos llamar futuro, ¿no? O sea, el caso de la exposición digital, porque es súper, como muy claro, me parece. Es decir, ya no es necesario que diga que estamos en un proceso súper complejo de interacción digital, ¿no? Desde hace más de 20 años, que fue acelerado con la pandemia. Y que ya estamos en lo que yo llamo, porque yo siento que hay como una división en dos subjetividades, ¿no? La subjetividad moderna y esta subjetividad actual, la subjetividad digital, ¿no? La subjetividad moderna es una subjetividad real ideológica, ¿no? Es decir, constituida a partir de lo real, de experiencias reales, pero de experiencias ideológicas, ¿no? De receptividad. Llámense medios de comunicación, llámense, por ejemplo, religiones, ¿no? Etcétera. Ideologías políticas incluso, ¿no? O ideologías políticas partidistas que no son lo mismo, pero después podría hablar de eso, ¿no? Entonces, esa división de esa subjetividad que ya no es moderna, sino ahora digital, y ahora que es moderna, es lo que yo llamo real, ¿no? O la subjetividad subjetivada. Es decir, es real en el sentido en que es real porque estamos situados materialmente. Es decir, un celular no deja de ser una computadora, no deja de ser un dispositivo construido con materiales intelectuales y materiales de la naturaleza, ¿no?
Irreal en el sentido de que es una constante interacción ahí adentro, ¿no? Es decir, ya la digitalidad no es algo, no es mera representación, sino que es realidad pura, ¿no? Nos duele lo que pasa allá adentro. Intercambiamos, no solamente la interrelación social se lleva a cabo allí, sino casi toda la socialización se lleva a cabo ahí, la socialización en todas las esferas, digamos, la vida social, ¿no? No solamente la socialización de lo que antes era entretenimiento, por ejemplo, sino ahora es otra cosa, ¿no? Mucho más compleja, que podemos llamarlo de muchas formas, que se le ha llamado de muchas formas, pero yo lo llamo lo real real o la subjetividad subjetivada, ¿no? Una subjetividad que está siendo realmente subjetivada en un proceso muy acelerado, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que antes es un proceso más lento la subjetividad, ¿no? Ahora es un proceso que implica velocidad, ¿no? Y sobre todo velocidad, constancia, ¿no? Es decir, porque antes había, de algún modo habían continuidades e interrupciones, ¿no? Habían continuidades e interrupciones en el terreno de lo real ideológico, ¿no? Es decir, eso real ideológico podía tener pausas, ¿no? Es decir, la religión puede tener pausas, ¿cómo se llama eso? Las ideologías políticas pueden tener pausas, ¿no? Em, eh, la religión, dije, ¿no? Sí, es decir, el sujeto pasa por distintos momentos, ¿no? Pero hubo un momento donde esa subjetividad tenía la posibilidad de la pausa, ¿no? O la posibilidad de la soledad. Ya no, ¿verdad? Eh, porque ahora está la subjetividad solitaria performatiza la soledad, ¿no? Entonces yo me voy al bosque y entonces yo digo, estoy solo, no, ya no estoy solo, estoy performando que estoy solo, me estoy tomando selfie, me aquí solo y después las posteo, si tengo internet ahí lo hago, ¿no? Entonces esa subjetividad real, real, que es muy loco porque en un principio parecía, y eso es lo que yo vengo a plantear, ¿no? Parecía que era irreal, ¿no? Pero es más real de lo que pensábamos, ¿no? No es hiperreal, no es que, no es real, es realmente real, porque es una subjetividad constituyéndose constantemente sin detenerse. Creo que invade hasta los sueños, ¿no? No sabría decir cómo, pero el hecho de estar dormidos y permanecer conectados constantemente me parece que eh, subjetiva de algún modo también, ¿no? O sea, el hecho de que no haya una conexión directamente entre la mente, el acto del sueño, el acto inmaterial del sueño, con el asunto material de seguir produciendo datos en la conexión, no quiere decir que no hay una interrelación. Es decir, aunque yo no tenga una explicación, no quiere decir que no la haya, ¿no? Que la hay, ¿no? Entonces, ese es un aspecto de la subjetividad, ¿no? Esa exposición digital. El otro aspecto de la diversidad sociocultural es la idea de que ya todo el problema identitario nos ha venido a ofrecer una cadena muy interesante de cosas, ¿no? Pero los fenómenos como el fenómeno migratorio, el mismo fenómeno de la hiperconexión y la exposición digital, nos dan cuenta de un mundo hiperdiverso, ¿no? Incluso cuando hayan las cámaras de eco digitales, es decir, que solamente escuchas lo que gente que piensa como tú escucha, ¿no? O ve, o piensa, o cree, o consume solo. No, estamos realmente, o sea, los algoritmos ya no están diseñados de ese modo, están diseñados para que consumamos todo, ¿no? Es decir, pasó de consumirte solo lo que tú consumes a que de algún modo te guste esa idea de que consumas el lo todo, ¿no? Que es la superación del zapping de algún modo, ¿no? Porque el zapping era consumir lo que te gustaba, ¿no? Y pasaba. Ahora se parece, pero no se parece tanto, sino que terminas viendo hasta lo que no quieres ver, ¿no? Que es lo más poderoso, me parece, ¿no? Porque al final es como ese asunto de lo real real, que es la subjetividad constituida incluso involuntariamente, ¿no? Que siempre ha sido involuntario, pero incluso en los tiempos muertos de la involuntariedad, ¿no? Entonces, esa diversidad cultural aporta una visión diversa de la realidad, incluso cuando se está teniendo una actitud reactiva frente a eso, ¿no? Entonces, esa diversidad cultural juega, me parece, junto con la exposición digital y la diversidad cultural juegan, creo que un porcentaje muy alto, ¿no? de esa constitución de la subjetividad contemporánea, ¿no? Es algo que me gustaría desarrollar mucho más, pero que está ahí, ¿no? Otro elemento de las condiciones económicas innegables en los procesos
los procesos de precarización, lo que se están llegando, ¿no? Las profesiones que están desapareciendo. Pero yo creo que hay un momento para las humanidades, ¿no? Creo que hay un momento en las humanidades, sobre todo porque yo siento que la técnica agotó el cierto tránsito. La técnica agotó cierto tránsito, ¿no? Eso lo podemos notar en cómo tarda el ser humano en el viaje hiperespacial, lo podemos notar en Internet, que es una cosa como muy cringe, ¿no? Internet es como muy, sigue pareciendo muy, una cosa muy ordinaria, ¿no? O sea, Internet está estancado hace muchos años, ¿no? Entonces esos son como elementos que me hacen pensar en que en un momento de las humanidades para poder darle sentido a ciertas cosas, ¿no? Porque es que las únicas personas que están entrenadas para explicar un momento de incertidumbre son las humanidades y las ciencias sociales. Entonces yo creo que puede venir un momento fuerte de estas disciplinas. De hecho lo estamos viendo de algún modo, lo que pasa es que los expertos en estas cosas no se dan cuenta. Cuando vemos a los youtubers opinando sobre la cultura, sobre la constitución de la cultura, gente que no está preparada para eso y que lo que hace es opinar de la manera más banal posible, los humoristas, etcétera, ¿no? Los humoristas del presente que no son lo mismo que los humoristas del pasado, ¿no? El humorista en el pasado era más un filósofo, ¿no? Ahora de algún modo sigue siéndolo, pero es más producto que otra cosa, ¿no? Entonces yo siento que va a haber un momento para un resurgir de eso. Entonces eso quiere decir que, bueno, que eso puede desarrollar más desigualdad de lo que uno cree, ¿no? Pero todavía eso está por desarrollar, ¿no? Así igual que lo de la diversidad sociocultural. Lo otro sería lo de la salud mental, que no me atrevería a hablar mucho del tema porque no soy un versado en el asunto, pero creo que es evidente que la salud mental es ya un problema y seguirá siendo un problema, ¿no? Es evidente, lo noto tanto personalmente, si hago un ejercicio autoetnográfico, mis estudiantes, la manera en cómo se comportan, ese tipo de tolerancia, tienen una tolerancia distinta a las cosas, ¿no? Entonces eso me parece interesante y da cuenta, pues, de otra mentalidad, ¿no? Qué sé yo, todo este tema de super hype en redes, como el asunto de la ansiedad, del ADHD, es decir, siento que puede venir un escenario o de hiperconcentración en, ¿cómo decirle? Como enfermar la enfermedad. ¿Me explico? O la radicalidad de convertir en enfermedad algo que no lo es, ¿no? Que es lo que ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, se nos dice neuróticos, estresados, etcétera, ¿no? Nerviosos. Pero todo eso obviamente es producto de la sociedad capitalista, ¿no? Eso no es que es la constitución del sujeto porque quiere, ¿no? Es simplemente unas condiciones dadas que obligan al sujeto, a la sujeta, al sujeto a ser así como es, ¿no? Neurótico, etcétera. Pero en este caso siento que o puede ser una hiperradicalización de ese dogmatismo médico, ¿no? De como de patologizarlo todo, esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Patologizar toda muestra diversa de subjetividad, o lo contrario, ¿no? Yo creo, si llega el porcentaje del asunto de la diversidad cultural llegase a imponerse, si todos estos debates de identidad, si eso se llegara a imponer como fenómeno sociocultural, que pareciera que no, pareciera que hay un atraso ahorita, un retraso complejo, y de ese voy a hablar en los desafíos, ¿no? Pareciera que si esa lógica se impone, la de despatologización, bueno, sería muy interesante porque sería un momento creativo muy interesante, ¿no? Que aceptaría esas diversidades otras, ¿no? De no entenderlo como enfermedad, sino como otra cosa. De repente, sí entendiendo como patología, más como ese síntoma que te puede crear esta sociedad hiperconectada y esta sociedad, esta subjetividad contemporánea, lo que te genere dolor, ¿no? También, lo que te genere un padecer, ¿no?
a ver, los desafíos globales. Bueno, había hablado que en esos desafíos globales está la idea del cambio climático, la biodiversidad, la crisis de recursos, la desigualdad. Pero de algún modo creo que todo eso está conectado, ¿no? Porque cuando yo hablo de cambio climático y biodiversidad creo que es lo mismo. Es decir, las preocupaciones y la crisis de los recursos de algún modo es la misma idea, solo que vista de perspectivas distintas, ¿no? Una perspectiva como ecologista y la otra sería una perspectiva del desarrollo, ¿no? Que ve los recursos como la vía para el desarrollo, ¿no? Pero obviamente que esos elementos están ahí presentes porque son los que generan la crisis, ¿no? De la idea de si se van a explotar o si se seguirán explotando, ¿no? Sí, si continúa el brutalismo, como dice Chill Members, de continuar esto, bueno, va a continuar la crisis medioambiental y la crisis de recursos. Si continúa el modelo que vivimos o lo cambiamos, genera una crisis distinta, ¿no? Porque no deja de ser un desafío, ¿no? Es decir, hay que ver quién está respondiendo mejor a esos desafíos, ¿no? Y quién está haciéndolo de una perspectiva equilibrada, ¿no? Porque generalmente se pone como ejemplo los países del norte global, ¿no? Entonces, no, o sea, ¿quién lo está haciendo con las uñas, por ejemplo, diría yo, ¿no? Para lidiar con eso. Sería yo creo que el modelo a seguir. La desigualdad es una cosa innegable, ¿no? Y que, bueno, que obviamente que no deja de estar en la idea de la lucha por los derechos, ¿no? Es una cosa que ahí está, ¿no? Y con eso se puede resolver los derechos ambientales, ¿no? Que sería lo primero, la crisis de recursos que he hablado, y el problema de la salud, que también lo tengo aquí incluido, pero ya la salud como un todo, ¿no? Donde entra la salud como seguridad alimentaria también, ¿no? O cosas un poco más radicales como el asunto de evitar los conflictos y la violencia, que yo creo que ese es otro gran problema así gigantón que tienen los países actualmente, ¿no? La migración y el desplazamiento forzado, que es de algún modo provocado por las anteriores, ¿no? Las tecnologías y la privacidad, que es como un subelemento que tengo aquí, ¿no? Es decir, ya, bueno, los estados y las corporaciones, pues, no tienen un nivel de control en el cual, pues, están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Han habido como escándalos, ¿no? Lo de Cambridge Analytica, el tema con ahorita que acaban de soltar a este señor, ¿no? A Julian Assange, lo que provocó Wikileaks con sus prácticas, ¿no? Es decir, hay unas cosas ahí que se encuentran que son súper complejas, pero que yo creo que hay que atender, ¿no? Más allá de que sean desafíos, yo siento que también forma parte, sí, porque la subjetividad no solamente está compuesta por una serie de prácticas culturales que sería la exposición, ¿no? O la diversidad cultural como reproducción social del presente y como elementos referenciales, simbólicos. O la salud mental como una cosa ahí, o esos desafíos, sino sobre todo el desafío, porque es que el desafío habla de los deseos, de a dónde queremos llegar ahí, y las necesidades que tenemos para poder suplirlas y ir en pos de nuestro deseo y poder cambiarla. Entonces, esto fue un poco un análisis cualitativo a partir de un círculo de Markov estocástico aplicado a la subjetividad, con los elementos exposición digital, diversidad sociocultural, condiciones económicas, salud mental y desafíos globales. Bueno, muchas gracias por estar en los consejos del tío Miguel. No se les olvide darle me gusta, compartirlo y comentarlo, ¿no? ¿Qué piensas sobre el sobrepensar, ¿no? Y sobre todo, ¿qué piensas sobre los efectos del sobrepensar cuando se hace productivamente, ¿no? Y sobre todo, además, sobre todo, agreguémosle ¿qué piensas sobre esa subjetividad contemporánea y cómo está constituida, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Has visto otros elementos que se me escaparon, ¿no? ¿Qué piensas que nos constituye actualmente?